En los primeros días se logró también canalizar una millonaria donación de medicamentos e insumos quirúrgicos que permitió abastecer los hospitales que estaban abajo del 40% de abastecimiento de medicinas y logramos llegar a un 75% de abastecimiento en medicinas, según lo declaró la PDH. Se está priorizando la atención primaria de la salud, pues la prevención es la mejor medida para evitar enfermedades. Se pagó la deuda de más de 250 millones de quetzales que se tenía con la Organización Panamericana para la Salud y la Organización Mundial para la Salud por concepto de vacunas. Y se dio un anticipo adicional para garantizar el suministro de vacunas para el 2016. Nuestra meta es que ningún niño se quede sin vacunar en Guatemala. Hemos dicho, niño visto, niño vacunado. Además, ya se estableció la hoja de ruta para la recuperación del primer nivel de salud y la modernización del sistema hospitalario. Más de 1.8 millones de estudiantes fueron beneficiados con la entrega de útiles escolares a tiempo y refacción escolar desde los primeros días de clase. Cabe mencionar que al 28 de marzo ya se había desembolsado el segundo aporte de refacción escolar. Más de 2.7 millones de libros de texto fueron entregados en centros educativos a tiempo y se entregaron también 42 nuevas escuelas en los departamentos de San Marcos, Sololá y Quetzaltenango. Más de 46 millones de quetzales han sido invertidos en la gratuidad de la educación y por primera vez se logró la entrega de la valija didáctica al iniciar el ciclo escolar y no en abril o más tarde como solía hacerse en años anteriores. Debe quedar claro, reportado y registrado, que este ciclo escolar inició sin ningún contratiempo y con todos los insumos necesarios para garantizar la calidad educativa. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala, unidos para alcanzar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Azúcar de Guatemala es desarrollo para todos. Gestión Morales es nuestra etiqueta de esta noche. Esperamos sus comentarios. Ya nos dice Judy González a través de Gestión Morales. A un mes de gobierno dijo que bajó 8% la violencia. Eso es tan Pinocho como la caricatura misma, nos dice Judy también con Gestión Morales. No cree en la injerencia, pero va corriendo a reunirse con el BID para asegurar algunos fondos. Emma, logro, ni se sabe si va a funcionar o no. Echa la ley, echa la trampa. Jimmy Morales sigue en su burbujita. Maripaz nos plantea, aunque sé que la situación es precaria, pienso que todavía que tanta viajadera no es viable. Hay prioridades, nos dice, a través de las diferentes cuentas con nuestro tema del día, que es Gestión Morales. Yo opino que ha sido muy deficiente. En vez de estar viaje y viaje, mejor que se vea en salud, educación, etcétera. Tengo otra serie de mensajes antes de darle la palabra a Ana Lucía. Majo Ordóñez, opino que Morales no es malo, no es mal líder. Lo que tiene de malo es toda la gente a su alrededor. Lo dejan mal visto. El activista Jorge Solo, lo más importante, el reto que la Gestión Morales tiene que afrontar es no disponer de un plan de gobierno serio. El segundo es su equipo de trabajo. Denis Agastume nos dice, hay ciertos cambios de actitud que debemos de seguir exigiendo más y el que no hable más de lo que ya lo han hecho mal. Apoyémoslo, dice Denis. Mario, con lo realizado hoy por la policía y el Ministerio Público al sur de la capital, ya es algo hecho por el gobierno, esperamos más, es lo que entiendo que nos dice Mario. Walter nos plantea, no ha habido avances, lo mismo de siempre. Juan Carlos Martínez nos dice, lo único bueno es el Ministerio de Gobernación. El análisis de Juan Carlos. Bueno, yo sí recuerdo, a ver, no le estoy diciendo que haya tenido éxito, pero al menos recuerdo tan solo un operativo de más grande envergadura y fue los famosos operativos de alto impacto que en su momento hizo Álvaro Colón Caballeros, 2.500 elementos del ejército, la policía, pero fueron un total fracaso. Hoy parecen haber sido pues mucho más exitosos de lo que se tuvo en aquel momento, que sí fue un fracaso rotundo. Cuando tomaron el Gallito, recuerdo, capturaron a 17 personas, de las cuales tuvieron que soltar a 15 en el mismo momento. Y de los tres que le quitaron, uno tenía una aportación de arma y no tenía ningún récord en cuanto a la cárcel, y otro sí tenía un ingreso a la cárcel para tomar el Gallito. Le doy las buenas noches.
El saludo al licenciado Max Santa Cruz y la palabra Ana Lucía Mazarejos. Hola, ¿qué tal, Juan Carlos, Max y todos los que nos acompañan en esta ocasión en A las 10 p.m.? Bienvenidos, gracias por participar e interactuar con nosotros. El discurso o el video que lanza el presidente Jimmy Morales de un poco más de 10 minutos habla en resumen de lo que él considera cuáles son sus logros durante estos primeros 100 días de gobierno. Algunos de ellos son bastante cuestionables porque aunque él los presenta como logros, hay muchísimos otros matices que hay que considerar también que podrían hacer que estos no sean considerados como tales. Iniciando por el tema de educación y salud, que han empezado a ser temas cruciales y como él mismo señala en el inicio de su video, hemos recibido el Estado en una crisis nunca antes vista y sí, en efecto, como todos los gobernantes reciben el país en crisis con problemas no resueltos, pero en esta ocasión el Estado guatemalteco ha estado todavía peor por el tema también de la baja recaudación presupuestaria y la crisis institucional por la que nos hemos visto envueltos. Sin embargo, en el tema de crisis y salud, Jimmy Morales ha presentado como logros más que todo las compras que ha realizado y que muchas de ellas, a consideración de él, van saneando el tema de la crisis, aunque a mi consideración todavía no. Habla de la compra de vacunas, de incluso el anticipo de vacunas más adelante, en el tema de educación, del pago ya de refacciones, salarios atrasados en la cartera de salud y también la entrega de muchísimos libros, algunos de ellos gestionados por préstamos internacionales. Sin embargo, hay que comentar también cómo algunos de estos son cuestionables con respecto a su eficacia, ya que, por ejemplo, el tema de los medicamentos en su momento, cuando fueron entregados en enero, fueron cuestionados también porque muchos de ellos se les empezaba a ver si eran todavía vigentes, si tenían una fecha muy cercana a su caducidad y que por ende podían ser utilizados para todos los guatemaltecos y las crisis que se viven ahora. Lo que no se dice en la crisis de salud también es qué tipo de medicamentos son los que en efecto han sido abastecidos hasta el momento en ese 75% que señala Jimmy Morales y cuáles de ellos también atienden a las urgencias que día con día viven los guatemaltecos, cuáles de ellos también son únicamente los medicamentos que sirven para rutina y cuáles son aquellos también que sirven para aquellas enfermedades que están matando a muchísimos de los ciudadanos y que por el momento son las que más necesitamos cubrir. En el tema también de infraestructura, Jimmy Morales habla de cómo han empezado ya a trabajar. Hay que hacer también una nota u ojo al dato con respecto a que obviamente en 100 días de gobierno no podemos esperar grandes avances, pero sí empezar a ver cuáles son esas primeras piedras que se establecen para el plan de gobierno de Jimmy Morales y qué es lo que podríamos esperar más adelante. Una de ellas que fue desde el tema de la campaña electoral, Jimmy Morales hablaba mucho de la lucha frontal contra la corrupción. ¿Qué sería lo que se haría contra este flagelo que fue incluso uno de los factores que podríamos decir que más preponderancia y fortaleza le dan a Jimmy Morales y FCN Nación por ser este candidato que podría decirse outsider, fuera del sistema, que era lo que representaba todo lo contrario de lo que ya estábamos viendo. Hasta el momento, lo único que presenta como logro el gobierno de Jimmy Morales con respecto a la lucha frontal contra la corrupción es haber solicitado, incluso antes de tiempo, la permanencia de otro periodo más para la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. En este discurso queda muy pobre, todavía no se ha dicho qué otros pasos más se van a dar o qué es lo que se contempla realizar, sino que se deja dejémoslo en la mesa para la discusión con esta reforma al sector justicia que se pretende realizar, pero no hablamos tampoco de temas concretos de cómo se va a fortalecer el Ministerio Público. Y regresando a los primeros otros dos puntos de dos carteras tan importantes como salud y educación, no se habló de un problema que tienen ambas y que comparten una de las peores crisis que hace que estemos como estemos, que es el tema de los sindicatos. No se ha hablado cómo se va a manejar también la negociación con ellos, los pactos colectivos que hacen que el porcentaje mayor de su presupuesto vaya dirigido hacia esos gastos y no hacia inversiones, hacia infraestructura en educación. Jimmy Morales lo presenta en este video como uno de los principales problemas en el tema educativo, como muchos niños, y señala el ejemplo que reciben clases incluso en blogs, están sentados en el piso, pero no habla tampoco ningún logro o algún primer paso para dialogar o gestionar otros fondos como se han venido realizando en otros temas para poder paliar este problema en específico. Veo yo que lo que hace Jimmy Morales es básicamente lo que estamos haciendo nosotros ahorita, enumerar o hacer un análisis de los problemas que están en el país, pero no
estamos viendo todavía una línea concreta o estratégica para saber que en efecto todos estos temas van a ser paliados. Corrupción, salud y educación, creería yo, que son uno de los que más hay que cuestionarle, y el tema de finanzas. Él presenta como logro la colocación de más de 700 millones de dólares en bonos del Tesoro, que a mi juicio, la deuda no puede presentarse como un logro para su gestión, aunque se haya conseguido una tasa favorable, por así decirlo, porque hemos visto a lo largo de la historia cómo la deuda que se ha venido adquiriendo por parte del Estado guatemalteco aún no ha tenido los beneficios concretos, seguimos estando endeudados y cada vez el ciudadano es más caro para el Estado, cada vez estamos debiendo muchísimo más y cada vez estamos comprometiendo a cualquiera de los guatemaltecos que ni siquiera han nacido. Vamos a WhatsApp, tenemos una serie de mensajes bastante grande en el 4269-1824. No se puede descalificar un gobierno en 3 meses que ha recibido un Estado colapsado, nos dice, y corrupto. Dice que el niño visto, niño vacunado. Si en el puesto de salud acá en Ciudad Vieja, Zacatepecas, tienen más de 8 meses de que no hay vacunas. Más ojo en eso, presidente. Bueno, yo matizo lo que dijo el presidente como que es el plan que ellos tienen. O sea, no es que ya lo hayan logrado, sino que están en ese proceso luego de haber pagado la deuda que se tenía con la Organización Panamericana de la Salud en materia de vacunas. Más de lo mismo, discurso de fantasía, cómo ha sido desde el tiempo de Cerezo. Eso es preocupante, ¿eh? Eso es preocupante, el desencanto que se puede tener para con el sistema democrático. Ese es un tema bien interesante de poder analizar. O sea, no solo el hecho de tener un desencanto, por ejemplo, con los 110 días del presidente Morales, sino con el sistema democrático. Yo recuerdo aquellos grandes cartelones, ¿no? La democracia es salud, la democracia es educación, la democracia es prosperidad, cuando se venía en prácticamente toda América Latina de procesos dictatoriales, de regímenes militares, y bueno, hoy sí me deja eso con un tema interesante. Ya es hora que el señor Morales se tome en serio su trabajo. Ser presidente no es un chiste, nos dice. Tan mentiroso el gobierno porque sale diciendo que ya hemos recibido valija didáctica, refacción escolar, útiles escolares. No hemos recibido nada hasta ahora. Qué mentiroso este gobierno. Como es un comediante, es repugnante lo que dice. No hemos recibido nada. Terminamos el ciclo escolar y no ha llegado nada a nuestra escuelita. Bueno, entiendo que es un maestro o una maestra quien nos escribe este mensaje. Y bueno, el presidente Morales sí, pues toma ese como un gran logro. Dice haberlo recibido a tiempo, dijo él. Si uno le diera la gerencia de una empresa en ruinas, no es de la noche a la mañana que se recupera. Hay que tener paciencia. Es mentira lo de las escuelas. En mi escuela no hemos recibido nada. Y las pocas escuelas que en mi sector recibieron fueron obligadas a comprar con proveedores impuestos por ellos con sobrevaloración de precios. Investiguen. Departamental Occidente es lo que nos dice. Y que ahí también analizar si esa es la principal prioridad en la cartera educativa, si era el tema de las refacciones o hay muchos otros problemas que deben de ser atendidos antes que. Le doy la bienvenida, las buenas noches y la palabra al licenciado Max Santa Cruz. Muchas gracias, Ana Lucía. Juan Carlos, un gusto, a la audiencia también, de poder estar en este encuentro de las ideas y la discusión también de los temas que atañen a este país. Sin duda, todos reconocemos que este gobierno es el resultado de la herencia de una crisis, hereda una crisis por todos conocida el año pasado y que asume en medio de la incertidumbre ante un candidato que, como se mencionó al inicio de este programa, proviene de un entorno totalmente distinto al que es ser político tradicional, y esa fue la apuesta por la cual muchos guatemaltecos confiaron en su voto para poderlo elegir como presidente de la República. Sin embargo, desde el inicio de la transición de la administración anterior a las capacidades que podía empezar a enseñar el entonces ya presidente electo Jimmy Morales, él empezó de buena fe a involucrarse dentro de los temas sensibles como el tema de salud, acompañando incluso un par de veces al presidente Maldonado Aguirre y al ex vicepresidente Fuentes Soria a los hospitales para conocer de cerca la crisis y anunciar que iban a ver cómo resolvían esto con un tema de posibilidades de donaciones, etc. En ese momento él empieza a asumir ya la responsabilidad de la propia crisis institucional que vivía el sistema de salud. Creo que fue un error político.
pero él decidió asumir esa responsabilidad, me imagino, de cara a esa demanda ciudadana de solución de los problemas y de la crisis tan profunda en la que estábamos inmersos. De igual manera, anuncia que va a nombrar a un representante o a un grupo técnico para poder acompañar las negociaciones para la aprobación del siguiente presupuesto y tener alguna incidencia en cómo se repartiría ese escaso presupuesto, no el escaso presupuesto, sino la mejor optimización del recurso que está dispuesto para el mismo. Finalmente, entre los dimes y diretes de la idoneidad o no de esa representación, él decide retirarse de este foro. Esto lo menciono porque cuando él habla en una parte de su discurso sobre haber recibido un presupuesto que realmente no llena las aspiraciones que él hoy en día al frente del gobierno ya formalmente pues dice que es premeditada la de intención. Premeditada, pues no puede llamarse premeditado cuando él tuvo la oportunidad porque él lo pidió y porque él quiso estar ahí para conocer cómo se negociaba dicho presupuesto y haberse retirado en algún momento. Pero creo que lo que él cumple con este video es casi que un requisito de cajón en donde a los 100 días de pocos resultados, por lo menos conocidos para la población, pues él presenta un video en donde, según desde su punto de vista, son los mejores logros y las mejores acciones que la población o ya ha sentido o empezará a sentir a partir de. El problema está en que la población no sigue o no ha sentido con profundidad estos cambios que él anuncia con orgullo y con satisfacción. Y sí creo, de alguna forma, en la buena intención de él dentro del manejo de su gestión de poder llegar a encontrar resultados, porque no podemos descalificar a 100 días, como lo mencionaba alguno de nuestros amigos, de su gestión, que pues el señor no busca el beneficio de este país, como incluso, me atrevería a decir, fueron muchos de los presidentes más nefastos de esta Guatemala en los inicios de su administración. El hecho de ser un mal candidato no quiere decir que sea un buen presidente, o el hecho de ser un buen candidato no quiere decir que sea un mal presidente. O sea, eso tenemos que tenerlo claro. Y eso lo menciono porque en los temas de salud hablamos todavía con datos y con información que de pronto nos dice, sí, la PDH casi que certificó que hay un 75% de abastecimiento y esto ya es suficiente y eso ya lo tenemos listo, pero hoy en la tarde cuando lo cuestionan en una entrevista, en una conferencia de prensa ya previo a su partida. No sé a qué se refiere la PDH, sí, dijo, ¿no? Sí, a su ya tercer viaje a Estados Unidos y su quinto viaje al exterior, 20 días de viaje en 100 días de gobierno, a propósito de, pues él menciona de que no sé a qué se refiere la PDH, pero lo que es innegable es que hoy veíamos en las noticias precisamente que hay 17 niños que han fallecido en el hospital de Huehuetenango y que hay un desabastecimiento en el hospital de Amatitlán, y no es en función de lo que diga o no diga la PDH o quien sea sobre lo que pasa en el sistema de hospitales o en el sistema de salud, si vamos a estar bien o vamos a estar mal. El hecho es que no estamos bien, y es cierto, no es responsabilidad de él del todo, hay una herencia histórica de malas decisiones, pero también hay una serie de procesos encaminados que sí hay que reconocer y que incluso muchos de ellos los dejó encaminados el anterior ministro Mariano Rayo. Incluso la compra de las vacunas que hoy el presidente hace anuncio, el exministro Mariano Rayo lo anunció en una conferencia de prensa el 12 de enero de este año, diciendo que a partir del 1 de marzo estaba el abastecimiento de esa compra anticipada de las vacunas. Entonces hay gestiones anticipadas. La inauguración de las escuelas a las que hace mención el presidente Morales, imagino que no fue el resultado de 100 días de administración, sino que eran procesos encaminados. Y de igual forma vamos al abastecimiento de los útiles, la valija, etcétera. Hay decisiones y hay acciones políticas que hay que reconocer, pero también hay procesos que hasta venían con anticipación y que también hay que decir las cosas como son. Yo me baso en lo que planteaba Max y les dejo una pregunta. ¿Fue el levantarse de esa mesa técnica de la aprobación del presupuesto un error que le ha costado prácticamente 100 días al presidente hasta que se da la readecuación y se logran colocar los bonos? Porque si esa readecuación se hubiese dado en el momento de tener la aprobación del presupuesto general de ingresos y egresos de la nación, que no era una readecuación, sino que era el poder ordenar el presupuesto conforme a lo que necesitaba el poder ejecutivo entrante, pues se pudo haber tenido un espacio de tiempo de estos 100 días, que fue prácticamente lo que se ha tardado el Congreso en aprobar la readecuación presentada por el Ejecutivo, y que ahora pues se pudo solucionar con el tema de los bonos. ¿Fue un desperdicio de tiempo? ¿Fue un error político? ¿O así tenía que ser? Se los dejo allí
Tan solo voy a las redes. Estamos con Gestión Morales como nuestra etiqueta de esta noche. Alejandro nos dice, no se le piden milagros, pero tampoco él se cree lo que dice cuando las cosas son muy serias. Antonio, los discursos de Jimmy son más falsos que diputado trabajando. Majo nos dice, o sea, Morales no es malo, pero todo a su alrededor, toda su bancada está pésima y lo hacen mentir. Bueno, el tema de su bancada creo que ha sido el gran enemigo de Jimmy Morales. No ha sido la población, no ha sido la prensa, no han sido las entes internacionales. Su equipo y él mismo, ¿no? No, sus propios valores. La bancada ha sido nefasta en mi particular visión. Para él, para la imagen de Jimmy Morales, ha sido una puñalada trapera terrible. Y le voy a poner un ejemplo para fundamentar lo que digo. El doctor Hernández, se conoce la enfermedad, queremos tratamiento preventivo, curativo de esa enfermedad, pero estos curanderos nos engañan, dice el doctor Hernández, pues haciendo un símil de su oficio. Bueno, en este caso una profesión. Lo poco que se ha visto no se puede confrontar con un plan, porque nunca lo entregó. Más de lo mismo, dice Beatriz. Majo, sinceramente, ¿qué se puede exigir los que votaron por él o qué se espera de alguien que llegó de la nada sin plan de gobierno? Nos dice Majo. Mario nos dice que se ponga a trabajar a todos los ministros en asuntos más urgentes. Quien no funcione, que los cambie. El licenciado Penados, no podemos exigir a un gobierno algo que tiene más de 20 años de venir caóticamente mal gracias a los exgobernantes. Yo le doy algo de razón a Majo, aunque también hago el ejercicio inverso. Cuando usted ve una organización política, como en su momento era el Partido Patriota, como organización política no le podía pedir nada, ¿eh? El plan era impecable, tenían una serie de cuadros para llegar a tomar el control del poder, tenían elementos, estructura piramidal bien organizada, pero el plan era saquear el Estado. O sea, en eso yo sí le digo, mire, hay que ser serios en ese sentido, ¿no? El plan de saqueo superó al plan formal. Claro, por supuesto. Ana Lucía. Respondiendo a la primera pregunta con respecto a que si era una pérdida de tiempo o un error político, yo creería que fue un error político. Un error político que también abre la puerta a muchos otros errores políticos que se le empiezan a observar en sus primeros días de gobierno, que inician, como bien decíamos, desde antes que empezara su gestión de manera formal el 14 de enero a las 14. Desde el momento en el que Jimmy Morales se inicia en esta discusión por el tema del presupuesto, elige muy mal a sus cuadros y sus representantes, quienes estaban en ese entonces encargados de la discusión de cuánto sería el presupuesto necesario para el funcionamiento de un buen gobierno. Desde ese momento vemos cómo Jimmy Morales empieza a perder capital político. Desde que se le empieza a cuestionar al señor que estaba encargado en ese entonces de todo el cabildeo, cómo se salen de la discusión, revelan sus cartas, hacen ver qué era lo que querían, quedan muy mal en la solicitud con respecto a dejar candados, o más bien sin candados, el tema del presupuesto, y eso genera muchísima desconfianza en la población guatemalteca. Y a esto añadido todo el tema de los diferentes cuadros que ha ido añadiendo a su gobierno, que si bien entendemos, Jimmy Morales entra con las manos atadas por llegar con una bancada muy débil, de gente sin experiencia, tampoco eso significaba que la salida era incorporar a los más nefastos de las últimas legislaturas, a muchísimos otros funcionarios que han sido cuestionados. Y lo que hace entonces es mezclarse con una clase política perversa que inmediatamente convierte a su partido en lo mismo y convierte al partido en una raíz o una fuente de desconfianza para la sociedad guatemalteca, que además no está presentando resultados. De nada le sirvió a Jimmy Morales el desgaste político de incluir a gente, sobre todo en su bancada en el Congreso de la República, pese a que había dicho que no iba a aceptar tránsfugas, si ahora no están tampoco obedeciendo lo que Jimmy Morales en teoría quiere, ha requerido o forma parte de su plan de gobierno. Yo le decía que le iba a poner un ejemplo de cómo el gran enemigo de Jimmy Morales a lo largo de estos primeros 100 días ha sido su bancada. Su jefe de bancada lo hizo quedar en ridículo. Así de sencillo y de honesto. O sea, lo hizo ver como que no manda ni en su partido. Cuando él sale en un discurso, en un mensaje a la nación, utiliza todos los medios posibles del Estado de Guatemala para darle una sugerencia, dicho de la manera más diplomática posible, de eliminar de su agrupación política a una persona que le estaba generando enorme desgaste.
y la bancada le dice no. No. Pero muy rápido. Sí, Max. De hecho, no era la primera vez que sucedía. Sucedió con la persona que lo representaba en esa comisión técnica de discusión de presupuesto. Todo el mundo le dijo, mire, fíjese que esta persona está asociada con un plagio, y él no atendió la recomendación, sino que lo defendió e incluso no tomó la decisión de retirarlo, sino que fue la persona, entre comillas, quien decidió retirarse por motivos de salud. Todo es por motivos de salud, todo el mundo se enferma. Que fue el mismo caso de la ministra Ordóñez. Lo mismo pasó con la Ordóñez. ministra de Comunicaciones. Lo mismo ha pasado con un montón de personas, e incluso yo el otro día tuiteaba sobre qué casualidad que ahora todo el mundo se retira por razones de motivos de salud. Ya lo anunció el ministro de Salud, que por salud también a rato se retiraba, y el ministro de Energía y Minas se retiró por motivos de salud. Entonces, algo está fallando acá, aparte del sistema que está colapsado. Pero creo que lo que hay que rescatar de esta historia es que el caudal político, como bien los mencionaba Ana Lucía, creo que es el que se está desgastando muy rápido. Nadie está esperando que él entrara con soluciones faraónicas en 100 días de gobierno a componer el desastre y la crisis de este país. Lo que está esperando el guatemalteco es que con 3 o 2 puntos específicos se avanzara de manera responsable y de manera seria. Nadie puede hablar que se ha rescatado el sistema de salud, que está colapsado y que es herencia de otras administraciones, porque contamos hoy con donaciones. ¿Cómo hacemos sostenible un rescate a un sistema de salud con donaciones? No se puede. No se puede. Y estamos hablando de que para resolver la crisis de abastecimiento estamos esperando este final de semana una donación nueva. ¿Hasta dónde van a llegar esto? O sea, ¿hasta dónde podemos contar con responsabilidad de que el problema va a ser atendido como es ser con una política pública? Hoy en día, solo menciono esto, hay 7 de cada 10 niños, 7 tienen problemas de seguridad alimentaria, de desnutrición. Estamos condenando a una generación. Hay cerca de 500,000 niños menores de 5 años con posibilidades de ser susceptibles a sarampión, a poliomielitis, a difteria, a tuberculosis, porque se ha roto el proceso de vacunación. Los procesos de vacunación se han roto, la cadena. Y entonces ahora no se trata de, yo sé que la expresión normal y bien intencionada, niño visto, niño vacunado, cuando hay un subregistro, cuando no se sabe qué vacunas tiene, cuando no se sabe qué vacunas no tienen, cuando no hay un abastecimiento debido, cuando ha sido incluso un negocio el abastecimiento o el desabastecimiento de las vacunas. Son consideraciones que hay que tener. Y yo termino con esto. Ojalá, en serio, que en el mejor esfuerzo de país que anunció el presidente en su video de poder combatir la corrupción y de ser firmes en ese sentido, lo cumpla. Porque 2 promesas son las que lo llevaron de alguna forma, aparte de la coyuntura al presidente. Que no era ladrón, no era corrupto. Y no se ha descubierto un acto de corrupción de manera visible en esta administración, o por lo menos denunciado. En el momento en que se denuncie o se compruebe un acto de corrupción, el poco caudal político del que el presidente pueda tener para poder afrontar una crisis como la que estamos enfrentando, se le va a acabar. Y ahí sí la historia va a ser mucho más difícil. Si nos digamos el caso también del ministro de Relaciones Exteriores cuando denuncia todo el tema de la presión por plazas, no vimos tampoco una postura oficial, lo cual demuestra también esta tibieza en el tema de presentar una mucha firmeza postura, del ministro, ¿eh? Sí, del ministro sí, pero de autoridades más altas que pudieran respaldarlo, es lo que nosotros queremos ver, porque quien hizo la promesa de ni corrupto ni ladrón no fue Carlos Raúl Morales, fue el presidente Jimmy Morales. Yo lo que quiero terminar de decir es... Y hasta el partido, de alguna manera. Yo lo que quiero terminar diciendo y que tenemos que poner muy en la mesa es que FCN Nación o el Estado, el gobierno ahorita, no solo es Jimmy Morales, y lo tenemos muy claro, pero no hemos discutido también de qué pasa con la figura de Yafet Cabrera como vicepresidente de la República. Y lo pongo en la mesa para discutir por un argumento que presentaba Max Santa Cruz muy atinado. Los más de 20 días que ha estado fuera del país el presidente Jimmy Morales, en ese periodo de tiempo que ha sido bastante extendido para contemplando el hecho que llevamos solo un poco más de 100 días de gobierno. Si en esos 20 días que ha estado fuera Jimmy Morales no hemos escuchado tampoco de una postura seria, fuerte de parte del vicepresidente de la República, la presión nuestra como ciudadanos también debe dirigirse hacia él, hacia un equipo, no solo hacia la figura de Jimmy Morales para seguirlo desgastando, porque eso lo único que vamos a hacer es que no tenga él el caudal político para la presentación de posturas, de planes concretos, de políticas públicas que ayuden al bienestar de la sociedad. Necesitamos también analizar la labor de Yafet Cabrera cuando ha estado fuera, las declaraciones que en algunas ocasiones también han sido un tanto distantes de lo que ha dicho el presidente de la República, y que hay que esperar también que sean esos cuadros también los investigados en el tema también de corrupción de parte de Jimmy Morales y sus demás cuadros. Yo, solo tomando lo que dice Ana Lucía,
diría que el tema comunicacional ha sido uno de esos ejes que ha tenido traspiés, error tras error en cuanto a la actual administración. Lo ocurrido con la entrevista para The New York Times fue un error garrafal del presidente. La famosa Yafet señal fue un error que le quita el carácter de un estadista, de un hombre que está ocupando la segunda magistratura de este país. Fue de verdad un gazapo. Las medicinas vencidas. Yo me las tomo, Sí. un gazapo terrible. Sí. Vamos, estamos en WhatsApp en el 4269-1824. Lo que debe hacer es cambiar de asesores, pues él no sabe nada de la realidad guatemalteca y los asesores menos. Lo único le gusta salir en las cámaras, es lo que nos dice. Todos queremos que la situación mejore, pero seamos pacientes y conscientes que el señor presidente no tiene varita mágica. Total. Yo lo apoyo, señor presidente. Y tiene buenas intenciones. Claro, o sea, sí. eso hay Lo que, que eso hay debe- que recalcarlo. Lo que debe de hacer es cambiar de... ¿Ya lo leía? El discurso del presidente lo demuestra. No tiene nada que decir porque no ha hecho nada y no se puede exigir más porque eso prometió, nada. Y aparte de esto, la gente electa para su gabinete deja mucho que desear, aunque él no lo admita, es la vieja política. Yo difiero en alguna parte, ¿eh? A mí me parece que hay personas serias en Sí. en el actual gabinete. El ministro de Gobernación me parece un tipo serio, ¿eh? Ministro de Finanzas. O sea, Y el de ministro de Finanzas Finanzas me también. parece un tipo Tiene serio. trayectoria fuerte. El ministro, el Economía. canciller me parece Sí, el una canciller. persona seria. Sí. O sea, siendo honesto y tratando de ser justo, ¿no? Que se retire Jimmy por motivos de salud, por salud de Guatemala, digo yo. Siendo un juego de palabras, ¿no? Él puede querer hacer mucho, pero sus asesores son pésimos. Nos dice, nadie le hace caso a Jimmy. Sin ir más lejos, ordenó que hoy trabajara el sector público, el Ministerio de Trabajo y de Migración, ni se asomaron hoy a trabajar. Yo creo que ese también fue un error del presidente. Las instituciones públicas en su gran mayoría tienen pactos colectivos de condiciones laborales que hablan de este tipo de cosas y por ende pues vuelve a quedar muy mal, vuelve a quedar mal parado, como que no manda. Es que esa es la sensación. No sabe. Es que es un tema de lo que plantea Max. O no sabe o no manda, una de las dos. O las En dos. ambos casos. En ambos queda mal. En O ambos las queda dos. mal, sí. Sencillo, cero resultados, no obtiene plan de trabajo. Si se necesitan fondos, yo lo vería normal hacer auditoría de colaboradores para ver si existen plazas fantasmas en todo el estado, así como lo hicieron en la MUNI de Misco. 2, poner en práctica controles de inventarios más drásticos en todo el estado. Eso incluye la medicina. Eso mejoraría la gestión de Morales, además de las reformas manifestadas por el pueblo guatemalteco. Yo coincido con el tema, y lo he dicho en este espacio, creo que la auditoría de las plazas en cuanto al estado de Guatemala es extremadamente necesario. La mejor propuesta que yo he visto es la del licenciado Mario García Lara, un hombre serio en cuanto al tema económico, y él sí hace una matriz de dónde se podrían tener esas plazas y cómo ir jalando, cuánto se podría acumular en cuanto a dinero, o sea, un análisis serio. De los ahorros que él habla siempre con respecto a tasas en préstamos, a donaciones que se han venido realizando, que son uno de los logros que él señala, debería de ir reencauzando este tema de ahorro para el Estado guatemalteco con los gastos que no deberían de realizarse, como por ejemplo las plazas fantasmas, los trabajos duplicados, los contratos que también son sobrevalorados. Allí también tiene que ir el esfuerzo de parte del gobierno, del partido, o más bien de Jimmy Morales, para poder demostrar una señal clara con respecto a la lucha frontal contra la corrupción y ahorro, que allí sí vemos algo plausible. Que a ver, yo sí vería eso en lo particular como una política pública a impulsar, en la cual el presidente Morales tendría un respaldo muy profundo de la población. Max. Rápido, si él sale frente a la población en lugar de tratar de demostrar resultados, que no es porque no tenga por qué demostrarlos, pero diciendo, miren señores, todos sabemos que estamos en crisis, por tales y tales razones. Yo lo que estoy pidiendo en este momento es la colaboración del pueblo, porque este es un problema de Estado, no es un problema únicamente de autoridades. Estoy seguro que de pronto muchísima gente apoyaría más un esfuerzo sabiendo y reconociendo la crisis que hay, que tratando únicamente de decir, bueno, estamos muy bien. Y es que no estamos muy bien, por culpa de él o sin tener la culpa de él. Pero sí creo que la gente está esperando que nos digan, miren, estamos fregados, estamos
viviendo una situación difícil y requiere decisiones absolutamente contundentes, absolutamente serias, y no tirar de pronto comentarios o resbalones en acciones que lo que ponen es en duda que realmente haya seriedad, además de la buena voluntad. Y sobre eso hay que decir, se ha querido tirar mucho la responsabilidad en los hombros de la CICIG para decir que son ellos los encargados o sobre quienes debe de estar la única responsabilidad de luchar contra la corrupción. Aunque no se ha empezado a decir cómo se va a fortalecer el Ministerio Público para esa etapa transicional, para el momento en el que la CICIG ya no tenga que estar, porque va a haber un momento en el que de verdad tenemos que sacar a este ente, porque esperamos que de verdad el Ministerio Público pueda ser suficiente. Y otra manera también de fortalecer la lucha de las autoridades de gobierno en contra de la corrupción, del exceso gasto de recursos del Estado, es también poniendo a los diputados de la bancada FCN Nación a realizar una eficiente labor de fiscalización. Es una de sus tres labores como diputados y no hemos visto que lo realicen de una buena manera, y las veces en las que en teoría han intentado realizarlo han sido encontrados realizando prácticas que forman parte de la política tradicional, de la vieja política como se le ha dicho, y que forman parte de un cuadro corrupto que hace que nosotros dejemos de tener confianza. Yo solo hago una pregunta. ¿De qué le ha servido al presidente Morales este año el incremento sensible de su bancada? En mi particular visión, de nada. Entiendo que es una apuesta al año 2017. Para la firma del presupuesto. O para el presupuesto de este año. Yo no creo que ni siquiera para el presupuesto, Max, porque no le va a alcanzar. O sea, no le alcanza los votos que tenga hoy. Ese número de, o sea, pero para el año 2017 negociar, ¿no? sí. ¿En qué sentido, Ana Lucía? Como usted es la bancada más grande, usted elige comisión. Entonces, obviamente, yo entiendo que FCN Nación irá a buscar tener control de la Comisión de Finanzas, tener control de Economía de Moneda, o sea, de puntos constitucionales, y ahí tratar. El tema es que va a ser un año de mucho desgaste a raíz de una decisión política. ¿Pero con quién tiene que negociar, Juan Carlos? Con la UNE, que es su bancada de oposición ahorita. O sea, no le sirvió de nada. Al rato hasta con su propia bancada. Así es. Al rato hasta con su propia bancada. Una bancada que lo ha apuñalado por eso. cuando se ha podido. Y no fallará más. Y yo solo termino con este detalle porque lo mencionó Ana Lucía y creo que es importante. Ahí sí se equivoca el presidente. Dice, yo convoqué a los dos presidentes del organismo del Estado para este gran diálogo nacional que vela por la corrupción. Sí, se hace suya la propuesta, ¿no? Y no es cierto. Esta propuesta nace de Iván Velázquez como una recomendación que se le hizo a Otto Pérez Molina a finales del 2014. Y no la decidieron llevar a cabo por los temas de coyuntura que venían. Y después vuelve y surge a partir, si no estoy mal, este año la tiran el 2 de febrero, si no estoy mal, en una conferencia de prensa frente a los jefes, en una reunión frente a los jefes de bancada en el Congreso de la República, Iván Velázquez, alguien del organismo judicial, alguien del Ministerio Público, porque no estaba la fiscal, creo que era la secretaria del Ministerio Público, el procurador de los derechos humanos, el representante del alto comisionado para los derechos humanos de Naciones Unidas y la representante permanente del Sistema de Naciones Unidas en Guatemala. Fin de la historia. Pero a ver, y que además tampoco es un tema nuevo, Max. O sea, no. A ver, no es creación de él. No, eso estamos claros. La propuesta base es la propuesta que ha hecho el consorcio URL Usaca CIES, que viene desde hace rato. O sea, que la fueron acotando, que en principio era de seguridad y justicia y luego la acotaron tan solo a seguridad. O sea, es un tema que se viene discutiendo desde hace mucho tiempo y que hoy, pues efectivamente sí se tiene Y que abrir la discusión no es logro, Juan Carlos y Max. O sea, el logro será presentar una propuesta y decir qué es lo que ellos... Una propuesta a reforma constitucional. Así es. Que yo no sé si la bancada la apoye. Que yo no sé si se va a tener, de verdad, la posibilidad de acotar tan solo una reforma a la Constitución Política de la República de Guatemala en temas de justicia. Esperamos de que la apuesta no sea también una pérdida de tiempo como el tema del presupuesto. Es que yo le digo una cosa, a ver, habrá quienes le digan con toda seriedad, analistas serios, que le digan, mire, no puede. O sea, no puede solo en materia de justicia. Va a tener que hacer en seguridad y justicia porque van unidos. Y va a haber quien le diga, mire, usted no la va a poder acotar a seguridad y justicia si usted no le pone una carga social. Y entonces usted va a tener va a meter cuchillo un adefesio. ¿No? Al rato es el balazo en el pie por decisión propia. Pero yo le digo, si logran articular una reforma muy acotada, muy circunscrita al tema de justicia, podría ser un camino viable. Que los poderes detrás de todo puedan estar pujando porque la reforma sea más amplia,
Yo no tengo duda de eso. O sea, todas las ocasiones en las que se ha abierto la posibilidad de reformar la constitución política, oiga, hay un montón de gente que habla al respecto. Ha sido mejor el argumento en contra que el argumento de venta a favor. Y eso es porque ha fallado eventualmente quien lo propone. Vamos a las redes, estamos con Gestión Morales como nuestra etiqueta de esta noche. Nos dice: pedirle seriedad al presidente, visto lo visto, es confundir al fabulista con el estadista. Majo, la CICIG investiga actos de impunidad, corrupción, pero Morales cree que son investigadores personales o Infornet. El licenciado Tai nos dice: sin duda Jimmy recibió el gobierno en malas condiciones, pero lo frustraste es que no hay plan y las acciones son paliativas. Judy nos dice: su popularidad se está opacando, su error más que la incapacidad administrativa ha sido sus metidas de pata al hablar. Herbert, el 90% desaciertos, el 10% restante es el beneficio de la duda. El ingeniero Ricardo Ibarra nos plantea: no esperemos nada de alguien que a su edad y cargo ofrece mano de obra barata. Bueno, ese fue un error comunicacional enorme. El doctor Zavala, que los hospitales públicos, que los mejore promesa de campaña, dice el doctor Zavala. El doctor Hernández: optar un cargo para lo que no se está capacitado es corrupción. Esa es una percepción que debe de cambiar. ¿Será que se puede? Auri nos plantea: y se parece al Papa Viajero, ahora es el presidente viajero. Majo y Jafet Cabrera no tienen los pantalones para hablar, ni siquiera sabe qué hace un vicepresidente, realmente solo está de adorno. Nolo nos dice: ojalá que el esfuerzo que aparenta sea genuino y suficiente, al menos para dejar encaminado. Y Pablo: parece un sketch de Moralejas, un gobierno improvisado, que todo lo que improvisa, lo improvisa mal, es lo que nos dice Pablo. Vamos a ir a la pausa, quédese con nosotros, estamos hablando acerca de Gestión Morales a las 10 p.m. Estamos rápido. En WhatsApp, en el 4269, los exministros han renunciado por salud y otros argumentos. Persecución, chantaje político, nos dice: las metáforas y moralejas no bastan para gobernar. Al señor presidente, entre visitas y protocolos, no le ha dado tiempo para sentarse a tratar y dirigir el gabinete y dejar de inventarse discursos populistas y obsoletos. Apoyaríamos al presidente si diera muestras de querer romper con las prácticas tradicionales de los partidos para mantener los mecanismos o el sistema de corrupción enquistado en el poder. Nos dice: oiga, estamos enredados en los efectos de la corrupción, lo que tenemos que hacer es eliminar la causa de ellos. Esta causa es la Comisión de las Obras o Servicios del Estado. Por favor, quitemos este dinero de las manos de funcionarios, hay que cobrar este dinero directamente a la SAT como un impuesto único a los proveedores del Estado y así se acabarán las mañas. Es una propuesta. Nos dice: el sistema de salud ha colapsado. En el UCIN de Huehuetenango han muerto este año varios niños por irresponsabilidad de los doctores y enfermeros en atención a los bebés de alto riesgo. Ya no hay compromiso laboral. Observen a estos doctores tomándose una selfie, nos dice. Gestión Morales en discurso se apropió de propuestas presentadas por otros entes. Eso es robar, nos dice. Él puede querer hacer mucho, pero ya lo llegué hace un rato, que le pida asesoría al señor Neto Brand, que se deje ayudar. Bueno, en ese mismo tiempo Neto Brand ha tenido una gestión distinta. Lo cerramos. Bueno, pues terminar diciendo que si bien es cierto, únicamente lleva un poco más de 100 días de gobierno el presidente Jimmy Morales y no podemos ver resultados claros con respecto a solventar los innumerables problemas que enfrenta Guatemala, sí debemos exigirle a las autoridades de gobierno ya acciones más claras con respecto a cuáles son los planes en concreto que se van a empezar a realizar para estos 4 años de gobierno. Necesitamos ver políticas públicas claras y también posturas también consistentes con respecto a lo que se pretende realizar y que vayan respondiendo también a la coyuntura. El presidente de la República puede tener muy buenas intenciones, pero necesitamos ver también qué es lo que va a hacer a lo interno de su partido, qué es lo que va a hacer también con muchos de los funcionarios
funcionarios, qué va a hacer con las estructuras paralelas que existen, las estructuras también enquistadas en las instituciones de gobierno, y por allí debe de empezar para poder hacerle honor a esa promesa que hizo en campaña de ni corrupto ni ladrón, y para ello no solo debe salir limpio del gobierno, sino que debe de atacar a aquellos que no lo son. Max. Es compromiso de todos los guatemaltecos sacar adelante a este Estado, incluyo gobernantes y gobernados. Por supuesto, todos queremos avanzar hacia un mejor camino. Lo de atrás, el pasado, queremos que quede enterrado. Queremos apostar a que el presidente tome mejores decisiones, más acertadas, que tome más decisiones de Estado y menos de mediáticas o de show. El guatemalteco quiere volver a confiar en sus autoridades, pero siempre y cuando vea resultados serios a partir de, como bien mencionó Ana Lucía, y creo que es la base y la columna vertebral de la posibilidad que tiene todavía el presidente Jimmy Morales de corregir el rumbo, de contar con políticas públicas que den certeza y permitan precisamente generar la institucionalidad necesaria para poder atender esta crisis y salir de ella. De él depende. Esperamos que dentro de 100 días podamos tener un análisis diferente, un análisis realmente esperanzador de las acciones que el presidente pudo haber tomado en estos próximos días para que Guatemala finalmente voltee hacia otro lado que no sea la desesperación, la incertidumbre y los malos recuerdos de administraciones pasadas.